Hoy queremos hablar de la Guardia Civil, de cómo está por dentro, de cómo han recibido en la Guardia Civil la comparecencia de ayer de la directora general del Instituto Armado, Mercedes González, y lo vamos a hablar de ello con don Tomás Quesada, que es secretario provincial de Jucili, que ya nos acompaña por Skype. Muy buenas tardes, don Tomás. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Xavier. La mitad de los españoles, o más de la mitad de los españoles, conocimos ayer a su directora general, a la directora general de la Guardia Civil. La conocimos explicándose y la verdad es que nos produjo un bochorno bastante considerable. Nos dio la sensación de una persona poco reflexiva y que se aferraba a unas maneras de explicar las cosas que no dejaban las cosas claras. En especial si se emprendieron algunas acciones dentro del cuerpo contra agentes que desempeñaron funciones relevantes de policía judicial en la UCO. ¿Cómo lo ven en la Guardia Civil? Bueno, pues en la Guardia Civil también somos ciudadanos y evidentemente lo vimos, el sentimiento general es el mismo, del mismo bochorno y de indignación profunda porque entendemos que esas explicaciones no fueron nada claras y que cuanto más ha intentado explicarse, menos claro ha quedado toda la situación que se pretende aclarar en este momento. Pero vamos a ver, aquí en lo que podríamos llamar el reguero de contradicciones, tenemos que muy altos mandos de la Guardia Civil han referido que el DAO les ordenó ponerse de perfil con las investigaciones que eran relevantes para el presidente del gobierno. Ella ayer defendió al DAO, dijo que no, que de ninguna manera, que ella nunca había emprendido acciones contra la UCO de ningún tipo, etcétera, etcétera, pero también sabemos, porque la propia UCO ha tomado declaración a algunos de los agentes, que efectivamente dice que se les abrió una especie de expediente interno, ¿no? ¿Cómo es eso del expediente? Bueno, en este caso a lo que se ha hecho referencia es a informaciones reservadas que en la mayoría de los casos suele ser el paso previo a la apertura de expediente disciplinario. Ah, puede resultar en un momento dado coercitivo o en otras ocasiones puede resultar pues, simplemente aclaratorio para dilucidar algo sobre lo que se tiene duda. Como he dicho antes, la sucesión de informaciones y las declaraciones confusas nos generan bastante bochorno e indignación y por eso precisamente nuestra asociación Jucil se ha personado en la causa precisamente para que si existe el más mínimo indicio finalmente de que se han producido este entorpecimiento o estas presiones a nuestros compañeros, queremos que se llegue hasta el final y que se diriman todas las responsabilidades que sean convenientes. Esto de la información reservada, para que la gente lo entienda, significa que un agente es llamado a comparecer ante un coronel, tal vez, y explicarse de lo que le pregunten, cuál ha sido su participación en alguno de los casos que como policía judicial le habían encomendado. Sí, así es. A ver, para que la gente lo entienda es, como se suele decir, es una llamada a capítulo, es una citación oficial para tratar un tema determinado y evidentemente pues se tiene que responder a las preguntas que hagan sobre ese tema. Uh-huh. Bueno, está claro que cuando te llaman para para explicarse a propósito de tal, pues el agente en cuestión sí se puede sentir ciertamente intimidado, ¿no? Evidentemente, un proceso, digamos que un proceso amigable o plato de buen gusto no resulta para nadie, da igual de la escala de la que hablemos, tanto un guardia civil de base como en este caso oficiales. Es algo que implica una anormalidad, que ya te infiere una cierta preocupación y más en este caso si realmente se confirman las informaciones que van saliendo, que como hemos dicho, ahora mismo todos son suposiciones, teniendo en cuenta que estamos hablando de agentes que en su labor de policía judicial solo tienen que rendir
explicaciones, evidentemente, a la autoridad judicial y a Fiscalía, para quien trabaja. ¿Se han personado o han pedido su personación en el caso de Leire Díez? Así es, nos hemos personado como acusación particular, acusación popular, como te decía antes, precisamente pues por lo que decía, que está siendo un tema que realmente abochorna y preocupa a los guardias civiles. La Guardia Civil no es una persona, la Guardia Civil somos 80.000 miembros y evidentemente está causando pues bastante estupor y mucha indignación, y nosotros lo único que queremos, manteniendo la neutralidad de que hay una causa abierta, queremos formar parte de esa causa precisamente porque queremos defender el buen nombre de la Guardia Civil y el buen hacer de nuestros compañeros, y pretendemos que se llegue hasta las últimas consecuencias. Pero una de las consecuencias bastante obvias cuando se vaya desarrollando el caso Leire en el juzgado, pues será que llamen a declarar al DAO para ver si dio esa orden de ponerse de perfil, y probablemente que se acabe llamando a declarar en el juzgado a Mercedes González por sus encuentros con Leire Díez y por sus órdenes, porque el DAO... ¿Puede el DAO dar esa orden sin conocimiento del director o de la directora general del cuerpo? Parece que no, ¿no? En teoría no. Por encima del DAO solo está la directora general y evidentemente está sujeto también a una escala de mando como nosotros. Entonces, claro, es de suponer que esa iniciativa como mínimo debería de tener conocimiento su superior. Bueno, entonces el run debe estar, me imagino, en la cúpula de la Guardia Civil, a propósito de si está en la cuerda floja su directora general. Jucil, ¿qué sabe de eso? Jucil, pues, conoce la opinión que nos transmiten los compañeros, que transmiten nuestros asociados, que evidentemente, como he comentado antes, existe mucho malestar, se sienten abochornados, entienden y defienden igual que nosotros que la Guardia Civil no es una sola persona, que de confirmarse estas informaciones, como he dicho, hay que esperar a que termine este proceso. Se considera un ataque no solo a la imagen de la institución de la Guardia Civil, sino a la independencia que tienen para trabajar defendiendo la ley y el Estado de Derecho. Nosotros trabajamos, la Guardia Civil trabaja para la ciudadanía. Pero a pesar de que el tema no esté, digamos, definitivamente anclado en los juzgados, sí hay informes de la UCO que hablan de que han ido a la Dirección General de la Guardia Civil a recabar ordenadores, expedientes, y que alguno de esos expedientes hablaba explícitamente de acciones que se estaban llevando a cabo con la UCO. La UCO era un factor de preocupación, le guste o no le guste a Mercedes González. Eso sí que es un hecho. Afirmativo. La UCO, como he dicho antes, en este caso realiza labores de policía judicial, trabaja a la orden de los jueces en su función de policía judicial. Sí que es cierto que hay informaciones de esos informes y de parte del contenido de esos informes. Por eso, vuelvo a repetir, nos hemos personado en la causa para tener acceso a la mayor información posible, toda la parte de la información que no esté reservada, y, por supuesto, pedir las responsabilidades que sean necesarias. Aparte del proceso judicial, a Jucil no le ha temblado nunca el pulso a la hora de pedir la dimisión incluso del ministro del Interior. No dudaríamos, en el momento de que cualquiera de estas informaciones se confirme, en pedir la dimisión de la directora general. Hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Congreso ha tenido una salida así un poco torera, diciendo, no, hombre, si no hay denuncias de los agentes es que no ha habido tales presiones. Claro, eso pues en la mente del ministro del Interior es una conclusión
un tanto equívoca, porque imagínese si la misma conclusión, como no hay denuncias, no hay problema, no se podría llevar, por ejemplo, a cientos y miles de casos de acosos sexuales que no han sido denunciados por la razón que fuere, a lo mejor porque denunciarlos suponía mucha dureza para la víctima, en este caso para los que han sufrido las presiones en la Guardia Civil. ¿Qué le parecen a usted esas declaraciones del ministro? Bueno, nos parece que desconoce totalmente el funcionamiento interno y cómo se realizan este tipo de gestiones, estas situaciones dentro de la Guardia Civil, como he dicho, a nivel interno, el tema de la información reservada, de expedientes disciplinarios. En cualquier caso, consideramos, como he dicho antes, de confirmarse que los informes de la UCO contienen esa información. Nosotros consideramos que no hay mejor ni mayor denuncia que el plasmar esa situación dentro de un informe que se va a entregar a la autoridad judicial para que sea conocedora en este caso, si se hubiera dado, de las presiones y de la injerencia que se ha pretendido hacer en su trabajo. ¿A Jucil había recurrido a alguno de estos agentes denunciando presiones para ponerse de lado o sobre su gestión como policía judicial? No nos consta, no nos consta que haya recurrido ni a nosotros ni a ninguna otra asociación. Como he dicho antes, la UCO, quiero remarcar que la UCO son unos grandísimos profesionales, son una unidad de la Guardia Civil y entiendo que ellos han considerado que la mejor forma de salvaguardar su integridad en este caso y de plasmar esa denuncia que pudieran hacer es dejando constancia de ello en el informe que se haya presentado ante la autoridad judicial, si contiene esa información, como hemos dicho. Tomás Quesada, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Mucho ánimo a la Guardia Civil, en su persona lo digo, y vamos a seguir el caso bien de cerca. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Bueno.